Estamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y esta mañana nos tocan los versículos 45 al 53, pero yo creo que está mal dividida. Si yo fuera otro editor de la Biblia, le pondría el 8:1 junto con el 52 y 53, sería el 54 y el capítulo 8 comenzaría en el versículo 2. Estamos terminando el capítulo. Y como introducción, quiero responder las preguntas que están allí. Hay varias preguntas en el capítulo. Cada pregunta tiene la intención o de dudar de la procedencia de Cristo o como que por un momento se les viene un rayo de luz y luego dicen, quizás sí sea este. Y entonces ellos preguntan. Las preguntas hablan de la incredulidad del corazón. O las preguntas descubren una rebeldía contraria, abierta al ministerio y a la persona de Cristo. Cuando viene el rayo de luz o cuando la luz ilumina el corazón, entonces pareciera que unos tratan de acercarse, pero vemos que otros se alejan más o se hunden peor en la oscuridad en la que estaban. Pero nosotros estamos de este lado de la historia, mis hermanos, y es glorioso. Es decir, que nosotros tenemos la historia completa. No tenemos parte de la historia, conocemos la historia completa, y es glorioso que podemos responder a las preguntas de estos judíos. Para muchos de ellos era un misterio, para otros una verdad completamente escondida. No podían verla. Así es que vamos a ver las preguntas como introducción a este mensaje, porque queremos llegar a la última parte, donde vemos otra vez a este personaje increíble, Nicodemo. Nicodemo, que lo vimos en el capítulo 3, hace más o menos como unos 18 meses que Nicodemo se encontró con Cristo. Y ahora Nicodemo entra en la historia otra vez, pero esta vez vemos poquita más luz en la mente de Nicodemo. Queremos responder las preguntas no solo para responder correctamente o porque sabemos la respuesta, pero porque queremos creer lo que la Escritura dice de Cristo o lo que Cristo dice de sí mismo. Respondamos la pregunta del capítulo 7, los versículos 11 y 12. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo, ese murmullo malicioso acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Va a desaprovechar esta oportunidad cuando la fiesta es la gente en Jerusalén se ha juntado? Y la respuesta es, no está, porque el tiempo de cada revelación está en las manos del Padre, no en la de los hombres. Dios va a escoger cada momento cuando Cristo se expone o se revela como el Hijo de Dios. Y no engaña al pueblo, sino que solamente aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios entienden y conocen que la palabra de Cristo es la palabra de Dios. En el 7:15 hay otra pregunta. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Nosotros conocemos porque es la palabra de Cristo tan increíblemente superior a la de los fariseos. Él es el creador. Él conoce la ley y su verdadera aplicación. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la ley. Él es el autor de la ley y la justicia. Él es la palabra de Dios. El capítulo 7, versículos 19 al 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple o cumple la ley?
¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Sí, el Señor conoce el corazón. Quizás de la multitud no todos sabían de las amenazas de los fariseos contra Jesús, pero el Señor conocía que ese odio o esa eh, antipatía o esa apatía o ese el sentimiento en contra de Cristo iba a crecer hasta el final. No solamente los fariseos, sino que la multitud exigiría la crucifixión de Cristo. El Señor está descubriendo lo que hay en el corazón como una semilla. Mis hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos permita que la semilla del pecado que está en nosotros nunca dé frutos. El Señor solamente sabe de cuántos pecados nos ha librado, de aquellos pecados que están escondidos y no sabemos que están allí, pero que se levantan con mucha fuerza y nos atacan. Que el Señor nos guarde de esos pecados secretos. Juan 7, 25 a 26. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Y nuestra respuesta es, el tiempo de Dios está en las manos de Dios. El tiempo está en su sola potestad. Él decide cuándo se revela y cuándo no. Y aquí nosotros oramos por aquellos que nos han visitado. Es decir, que la invitación al arrepentimiento no es todos los días. Es exactamente en el tiempo el que el Señor ha señalado. Por eso 3 veces Hebreos habla. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero qué gloriosa misericordia el Señor nos ha dado. Su gracia restringe a los hombres en su deseo de matarlo. Y la gracia de Dios nos da un corazón nuevo para amar su ley. Nos da un corazón que aborrece el pecado. Hemos escuchado su voz. Hemos sido traídos a su luz. Hemos sido avergonzados por nuestro pecado, pero hemos descansado en la gloriosa oferta del Evangelio. Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Y la respuesta es no. Las señales que hizo fueron suficientes. El problema del hombre no es la falta de evidencias, sino el corazón endurecido que no conoce a Dios, pero que ama su pecado. Es decir, para el corazón endurecido por el pecado, no hay ni habrá suficientes evidencias para hacer lo que se humille. Aquí en la tierra no dejará su pecado y en la eternidad, cuando ya no tenga dudas, cuando ya no haya ninguna duda que Cristo es el Señor, ese conocimiento solo le servirá para blasfemar el nombre de Dios, para odiarlo más. Aquí dice el necio, no hay Dios. Y en la eternidad, cuando sepa que sí hay Dios, tampoco lo va a amar, porque el problema es el corazón. Juan 7:34 al 36. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Cristo está hablando de su pasión, es decir, de la cruz, de su muerte en la cruz del Calvario, y después su glorificación, su ascensión al trono del, de Dios. Pero los discípulos tuvieron de él esta promesa en Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán.
Así que ver el rostro de Jesús será el momento más glorioso cuando la eternidad presente o la eternidad pasada se une a la eternidad futura, donde estaremos siempre con el Señor. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, el último día de la fiesta, Cristo se levanta y alza su voz y proclama, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 7:40 al 42 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Escuche, ellos conocen dos profecías, Isaías 11, Jeremías 23 y Jeremías 33 y Miqueas 5:2, pero erran en la interpretación y erran desconociendo o no aplicando el resto de las escrituras. Y ese es el error de mucha gente ahora. Conocen partes, mis hermanos. En el Facebook, las notas que se ponen allí no tienen la intención de entrenar a alguien para una teología completa. Necesitas tener la historia completa de Dios, no partecitas aquí, partecitas allá, como inspirándote para el resto del día. Tienes que leer la Biblia constantemente, pero completa, no pedazos. Vea que dice Miqueas 5:2 y vea el error de ellos en la aplicación de la procedencia del pueblo donde habría de salir el Mesías. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En inglés, en inglés, la frase se dice, de allí será go forth, o saldrá, o irá. De allí saldrá. No dice que allí va a quedarse todo el tiempo, que allí va a tener su casa. No dice que residiría en Belén, pero que nacería en Belén, que saldría de Belén. Y eso es lo que pasó. Según nosotros conocemos la historia, José, el padrastro de Cristo, por orden del emperador, tenía que empadronarse, estando María embarazada. Como Belén era su ciudad original, tenía que viajar a Belén. Estando en Belén, se cumplen los días de su gestación, da a luz a Cristo y luego se quedan allí hasta que se cumple todo lo de la ley, es decir, 8 días fue circuncidado. Dice Lucas 2:39, habiendo ellos cumplido todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Así que podemos decir, Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, en Galilea. Así lo anunció el profeta Isaías. Y esta es la profecía que los fariseos están malinterpretando. Escucha Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo aplica esta profecía de Isaías para enseñar de dónde o el pueblo de donde estaba Cristo siendo criado o donde salió el Señor. Dice Mateo 4:12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, aunque sea difícil de creer, mis hermanos, en la dureza del corazón de estas gentes, no pudieron reconocer al Mesías porque no podían identificar el lugar geográfico de su nacimiento. Aunque sabemos, Cristo nació en Belén, después de cumplidos los días de que cumplieron los requisitos, se regresaron a Galilea. Y esto fue suficiente para que ellos rechazaran a Jesucristo. Estás viendo entonces que detrás de la razón para rechazar a Jesucristo hay una irracionalidad, hay un prejuicio, hay una predisposición arrogante contra cualquier cosa que tenga que ver con el Señor Jesús. Están listos para rechazarlo. No importa cuántas pruebas o señales el Señor haga. Y ahora veremos otra vez en esta porción de las Escrituras cómo algunos vienen a la luz y otros se alejan más. Unos vienen a la luz y otros se hunden más en su fanatismo religioso. La religión suya se convierte en un estorbo para venir a Cristo. Así que si usted tiene la Biblia abierta en Juan 7, los versículos 45 al capítulo 8, versículo 1, leamos así. Los alguaciles y su testimonio es un llamado al arrepentimiento. 45-47. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le han traído? ¿Por qué no le arrestaron? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vea entonces los fariseos y su fanatismo, desprecio y adulación, desprecio contra el pueblo y luego adulación contra los estudiosos o los gobernantes. 48-49. ¿Acaso ha creído? Dice el 47 y 48-49. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ves la regla con que están midiendo la verdad? Si el importante, el teólogo, el graduado de la universidad, si ese dice que no es cierto, no de ser cierto. ¿Cómo está despreciando? Dice, esta gente que no sabe la ley es maldita. Pero fíjese bien, ellos tenían la responsabilidad de enseñar a la gente la ley de Dios. Se están condenando a sí mismos en esta afirmación. Si no conocen la ley, esta gente ha sido encargada a ellos, los fariseos, tienen que haberles enseñado a ellos. Y por último, veamos a Nicodemo. Veamos a Nicodemo y veamos el ministerio de Cristo. ¿Cómo es el ministerio de Cristo? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Este es Nicodemo, una caña cascada débil, una fe pequeñita, pero que empieza a dar frutos. Un pábilo que humea, pero el Señor la avivará. Y esa fe que ahora está allí reviviendo se mostrará completamente, abiertamente en la cruz del Calvario. Leamos entonces 50 y 52. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? O sea, ustedes que pretenden que exaltan la ley, están violando la ley. Aquello que ustedes dicen que son maestros, ahora ustedes están haciendo lo contrario de lo que ustedes mismos han enseñado. ¿Y cómo le responden? Con desprecio. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entre más hablan, su ignorancia se hace más evidente. El final de todo, mis hermanos,
es esto: cada uno se fue a su casa, pero Cristo se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a descansar, pero el Señor se sigue preparando para ir a la cruz. El Señor se sigue separando para orar por aquellos a los que Él ha sido enviado a rescatar. Este es nuestro precioso Salvador. Eso es lo que nosotros nos asombramos de su paciencia, de su compasión, de su misericordia. Jamás jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles y su testimonio. Eso es un llamado al arrepentimiento, aún a estos enemigos del Señor. Vemos aquí que aún los alguaciles fueron movidos por la palabra de Cristo. Aunque no nos dice la escritura que creyeron, pero sí nos dice que fueron impresionados por la manera en la que hablaba Cristo y las palabras de Cristo. Los alguaciles pusieron atención en las palabras de Jesús. Y esto, señores, esto, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos y anunciamos, que escuchar el evangelio es el poder de Dios para salvar a los que creen. Al momento en que dejas de escuchar el evangelio, cierras esa puerta a la cual el Señor ha designado como un llamado. El evangelio es el único que puede salvar. Todos los que son salvos no se salvan separados de la predicación del evangelio. No hay manera de que el hombre sea salvo separado de la predicación del evangelio. Dejar de escuchar la predicación del evangelio es cerrar la posibilidad a que tus oídos sean abiertos. Jamás hombre alguno ha hablado así como este hombre. Ni la palabra de los fariseos con toda su elocuencia había impresionado a los alguaciles como las palabras de Jesús. Pero los fariseos desechan lo que los alguaciles escucharon, sino que inmediatamente descalifican, no preguntan: ¿qué habló? ¿Qué escucharon ustedes que los hizo desobedecer la orden de arrestarlo? ¿Qué fue lo que escucharon? Oh, mis hermanos, escucha bien, que Dios nos guarde de la insensibilidad a la palabra de Dios, porque la insensibilidad a la palabra de Dios produce una conciencia muda. Ya no te habla, lees y tu corazón no se mueve, escuchas y tu corazón no siente la pasión por el Señor. Cuando la voz de la conciencia se apaga, la miseria del hombre se multiplica. Y yo, como siempre, quisiera pensar, ¿qué tal si ellos se hubieran detenido? ¿Qué tal si ellos hubieran escuchado? ¿Qué tal si se hubieran detenido y hubieran preguntado a los alguaciles: ¿qué escucharon? ¿Qué habló Cristo? Pero vemos aquí una predisposición, una descalificación inmediata sin escuchar el testimonio. Sin conocer las palabras que Jesús habló, ya están dispuestos a descalificarlo y despreciar a cualquiera que escuche su palabra. No están interesados en escuchar, su prejuicio no los deja pensar con claridad. Es el peligro que siempre está a nuestra puerta. Escuchar y no escuchar. Escuchar el sonido, leer, pero no llegar al corazón. Hacer juicios injustos. Descalificar la persona y el mensaje. Aunque siempre la falsa doctrina va acompañada de una falsa piedad, de todas maneras, el creyente toma tiempo para escuchar. No hace un juicio inmediato. La historia nos enseña que los cristianos han sido así siempre juzgados. Sin escucharlos, son desechados y calificados como personas engañadas. A ti también te han engañado.
A ti también te han manipulado. Podemos decir nosotros, no, no, no. Es el celo ignorante que hunde a la mente en una predisposición y prejuicio arrogante. No escucha, los hunde poco a poco en la aberración intencional. Es decir, se aferran a su verdad para después voluntariamente aceptar la mentira como verdad. Terminan escondiéndose en la falsedad. Creen la mentira y niegan la verdad de Dios y la defienden con su propia vida. Vemos este argumento en el ejemplo de la actitud de los fariseos cuando ven su autoridad amenazada o su creencia por la predicación de Jesús. ¿Cómo responden? Bueno, responden con desprecio hacia el pueblo y adulación a los estudiosos, a los que tienen diplomas. Veamos en segundo lugar entonces los fariseos, su fanatismo, su desprecio y adulación. Dice el versículo 47, cuando los alguaciles dan testimonio de las palabras de Cristo, inmediatamente, sin saber que habló, ¿cuál fue la respuesta? ¿Ustedes también han sido engañados? Y luego la adulación. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, nosotros tenemos el poder de decir quién o qué es la verdad. ¿Les parece familiar, mis hermanos? Lo vivimos. Cada vez que predicamos el evangelio es la actitud. Unos reconocen, pero otros se cierran completamente y se levantan como jueces sobre la palabra de Dios. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Veamos su fanatismo. ¿Qué produce el fanatismo? En primer lugar, insensibilidad a la cordura, a la verdad y a la voz de la conciencia. Es decir, una predisposición firme y fija. Estos que conocen la ley, violando la ley, rechazan a Cristo. ¿También ustedes han sido engañados? Los descalifican sin escuchar sus razones primero. La pregunta misma muestra que Dios es misericordioso. Ustedes también han sido engañados, preguntan ellos. ¿Qué implica esta pregunta? Si ellos también han sido engañados, quiere decir que ya ha habido otros que han venido y les han platicado que Cristo habla de una manera diferente. Ya les han dicho una y otra vez que Cristo habla diferente, que su mensaje es con autoridad, que ellos entienden y que explica que sus palabras proceden de Dios. En segundo lugar, el orgullo los lleva a despreciar a los menos privilegiados. Se esconden en sus vestidos sacerdotales, pero su ignorancia brota, se hace evidente cuando abren sus bocas. En tercer lugar, vemos que el fanatismo hace un juicio injusto, perverso, ignorante, intencionalmente o por ignorancia, niegan y tuercen la escritura. ¿No crees en Dios? ¿Cómo puedes borrar la historia de Cristo? Contéstame, ¿quién fue Jesús? ¿Qué dice la historia que quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién dijo que él era? ¿Cómo murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Me quieres enseñar a mí que conoces cómo comenzó el mundo de hace 16,000 millones de años?
Y hace 2000 años un hombre caminó en Israel y quieres borrar su historia. Ahora, tú que dices que crees en Dios, ¿cómo sabes que tu fe es verdadera? ¿Cómo sabes que estás en la iglesia correcta? ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Dónde descansa tu fe? ¿La palabra de quién? ¿Ha hablado Dios? ¿Cuál es tu religión? Porque entonces caeríamos en el mismo error de creer lo que nos han dicho, pero no lo conocemos personalmente. Que Dios nos guarde del fanatismo ciego y Dios nos guarde de la adulación de los poderosos. Estos miden la verdad con una herramienta corrupta. Por tanto, el resultado es falso. Pero esa es la realidad a la que hemos sido llamados como cristianos. Aquellos que han sido rescatados por gran precio siempre serán considerados como engañados e ignorantes. ¿Saben? Es algo asombroso. Es algo asombroso. Yo puedo ver cada día más esta tendencia. Los institutos, aún los institutos reformados, se han degradado tanto que titulan o gradúan a una multitud de imbéciles. Siguen siendo imbéciles, pero ahora tienen diploma. Y uso la palabra imbécil como sustantivo, no como insulto. Es decir, son ignorantes. Es decir, la cabeza grande, pero la vida en la práctica no da señas de que conocen la verdad. La conocen acá, pero no viven en la verdad. Violan aquellos principios que confesamos como bautistas reformados. Orgullosos, prepotentes, arrogantes, predispuestos, prejuiciosos, y se levantan como jueces sobre la iglesia de Cristo. El fruto de un conocimiento correcto de las doctrinas de la gracia tiene que ser un espíritu humilde, tiene que ser un espíritu afable, compasivo, que sabe escuchar, que aprende, que madura, que vive, que camina en la verdad, que camina en la luz. Así que los enemigos de Cristo son los enemigos de los cristianos. Estos, cuando son confrontados con la verdad, lo único que pueden responder como Pilato es: ¿qué es la verdad? Pero con un gesto de apatía. Se retiran sin escuchar la respuesta. Y yo, como siempre, pienso en este momento cuando Pilato está frente a Cristo y pregunta: ¿qué es la verdad? No, Pilato, ¿quién es la verdad? Está enfrente de ti, pero no se espera. Él sabe que Cristo no es diferente. La esposa le acaba de decir: es un hombre justo. Y Pilato sabe que lo acusaron y le tienen envidia y celos. Pero Pilato prefiere la adulación de los poderosos que la humillación de los hijos, y se retira sin escuchar. Los fariseos se escondieron en su poder religioso, mientras que Nicodemo apela a la razón, a la justicia, a un justo juicio. Leamos por último entonces de Nicodemo. Vemos entonces la, el testimonio de los alguaciles, el llamado al arrepentimiento. ¿Cuántas veces han escuchado los fariseos de que Cristo habla diferente? Vemos el fanatismo de los fariseos, el desprecio y la adulación. Nosotros no hemos creído en él, así que está descalificado. Si nosotros no damos nuestra aprobación, tiene que ser falso. Y por último vemos la fe de Nicodemo, una chispita empezando a dar frutos. Nicodemo,
una caña cascada, un pábilo que apenas echa humo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Cuando buscó a Jesús, Nicodemo no sabía que Jesús ya lo estaba buscando a él. Cuando llega allá y Nicodemo se introduce a sí mismo como, sabemos quién eres. Y Jesús le dice, no sabes quién soy. Si no sabes quién soy, no sabes de lo que tú tienes necesidad. ¿Y sabes qué? Tu necesidad es nacer de nuevo. Nicodemo no estaba buscando a Cristo, Cristo ya lo estaba esperando. Y Cristo sabe la necesidad y lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y otra vez, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ni lo puedes ver, ni lo puedes entrar, porque se necesita nacer de nuevo. Y responde Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Pues, hermanos, el poder de la gracia con la mujer samaritana fue como un rayo, ¿no? Como un terremoto fuerte, directo, transformador, impetuoso. La mujer inmediatamente deja sus cántaros, corre al pueblo y evangeliza a aquellos hombres que quizás la habían despreciado, quizás la habían visto con malos ojos, pero ella les dice, vengan y vean a Jesús. O Nicodemo, la fe es como un pábilo que humea, su persona como una caña cascada. Pero la gracia, la fe, en una mínima cantidad, en una pequeña cantidad, probará que es suficiente para quebrantar el corazón y traer a la fe completa. La fe débil probará ser suficiente para confesar a Jesús y sufrir por Jesús. Aquel que buscó a Jesús de noche, nos dice Juan, está poniendo en nuestras mentes imágenes, es noche. Ahora, para Nicodemo, es un amanecer. La luz está naciendo. La luz de Dios está iluminando su mente. La verdad comienza a alumbrar su entendimiento. Callado, pero seguro. Tímido quizás, pero honesto. ¿Acaso juzga nuestra ley, nuestros propios principios? ¿Juzga a alguien si primero no lo escucha? Lo que los fariseos, siendo Nicodemo uno de ellos, no alcanzan a ver, Nicodemo puede verlo. La ley aplicada, justamente, primero escucha, después emite su veredicto. Aquel hombre que buscó a Jesús de noche, ahora demanda un juicio justo de parte de los acusadores de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta? Otra vez, desprecio y arrogancia. ¿Eres tú también Galileo? Es decir, no eres parte de la élite, de los diplomados, de los que tienen certificados por institutos. No responden a la pregunta. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre si no lo escucha? Lo descalifican. Lo descalifican con desprecio. ¿Eres tú también Galileo? Esta gente maldita que no conoce, que son ignorantes. Así que ni el testimonio de los alguaciles, ni la apelación de Nicodemo es suficiente para convencer a los fariseos de su error. Tuercen la historia, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fue de Galilea donde se levantó Jonás, el profeta más famoso o uno de los profetas más famosos. Fue de Galilea donde
nació Miqueas y Elías y Eliseo, Oseas, quizás Nahum. Pero en el afán de descalificar a Cristo, fuercen la historia. Mis hermanos, te digo una cosa de nuestros pueblos ignoran la historia, ignoran la historia. Es sencillo de ver la historia a grandes rasgos y no es racismo. Solamente preguntas y dices, ¿qué era Europa antes de que llegara el cristianismo? ¿No eran un montón de grupos pequeños, cada uno con su ejército, matándose unos a otros? ¿Qué causó que estas naciones florecieran con tanto poder? ¿No fue a causa de la predicación fiel al evangelio? ¿Qué pasó cuando ese evangelio cruza el Atlántico? ¿Qué sociedad produjo? Aunque ahora nos estemos alejando como nación, pero el fundamento, la predicación del evangelio, ¿qué produjo? Ve de la frontera sur hasta la tierra del fuego. ¿Qué produjo el fanatismo católico romano? ¿Qué produce el Corán? ¿Qué clase de sociedades produce el Corán? Ve los pueblos árabes. ¿Qué clase de sociedad produce el fanatismo, la ignorancia, el tabú, la santería? Vea a África. Ignorar la escritura ciega a los hombres. Que el Señor nos conceda hombres, mujeres, niños, sabios, que en la aplicación de la palabra no solamente usan el conocimiento de la palabra, pero la buscan para poder vivir la palabra. Que busquen la aplicación de la palabra, no solamente el conocimiento de la palabra. Santiago 3:1 habla de este conocimiento que no transforma el corazón. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Tienen que saber esto, que vamos a recibir mayor condenación. Y Santiago 3:13 al 17 dice, Pablo, o Santiago quiero decir, dice el apóstol Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién se piensa que es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A lo contrario, si tienen celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría de los fariseos, una sabiduría terrenal, animal, diabólica, que cautiva la cabeza, pero separa el corazón. Y en la aplicación violan todo lo que confesaron como verdad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y es lo que está buscando Nicodemo, un juicio justo, puro, honesto. La sabiduría de lo alto es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los fariseos afirmaron que aquel pueblo que el Señor venía a salvar eran malditos por no conocer la ley. Pero Cristo se hizo maldición por ellos para que ellos fueran bienaventurados. Pues no son los conocedores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Y no es gran cosa que los hombres nos maldigan. No, no se asombre si los hombres nos maldicen o nos tienen como ignorantes, engañados y malditos. Si el Señor nos bendice, no tiene que hacernos o afectarnos de ninguna manera. Y en esto descansa nuestra bendición. Mientras que cada uno, dice la escritura, en el capítulo 7, el versículo 53, después de esta guerra, dice, cada uno se fue a su casa. Y en el 8:1
Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa. Había una controversia más. No pasa nada. Una confrontación más. Ellos vencerán de alguna manera. Cada uno se fue a su casa, pero el Señor se fue al monte de los olivos. Mientras que cada uno se fue a descansar, nuestro Señor todavía trabajaba. Rogaba, intercedía por la salvación de aquellos que eran descritos como engañados y malditos. Por eso estaba orando el Señor en el monte de los olivos. Engañados y malditos a los ojos de los fariseos, pero bienaventurados en Cristo, benditos en Cristo. Así que tendrás que responder a estas preguntas tú mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Y estarás dispuesto a sufrir el desprecio con el pueblo de Dios? ¿O disfrutarás de las ofertas del mundo y la amistad del mundo? Pero tienes que saber esto: el que se constituye amigo del mundo se proclama a sí mismo como enemigo de Dios. Vamos a orar. Rogamos entonces, Señor, que tengas compasión de nosotros. Hemos visto la necedad del hombre que niega tu deidad, la ceguera del hombre en su propia religión. Hemos visto, Señor, que aún en todos tus enemigos, de allí se levanta alguien proclamando la verdad. De entre tus enemigos nos rescataste a todos nosotros. Rogamos pues que en esta mañana, Señor, si hay alguien aquí todavía ciego a la verdad, que tengas compasión de ellos. Padre, sálvalos. Y a los que hemos creído, Padre, ayúdanos a ser fuertes, confiados y seguros que el desprecio del mundo no significa el desprecio tuyo, que la maldición de los hombres no significa la maldición tuya. Ayúdanos a meditar en esto y preferir ser calificados como malditos y engañados en Cristo, que ser adulados y proclamados y aplaudidos por el mundo. Te rogamos que tengas compasión de nosotros y guardemos y nos ayudes a guardar estas cosas en nuestro corazón, de tal manera que impacten la manera en que cada día vivimos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.